Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Como siempre, datos importantes, teléfono de contacto 601-487-113. Recordad que ahí podéis mandar todas las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos de martes a viernes. Suscribiros al canal si queréis ver alguno de los vídeos que hemos grabado anteriormente y el que estamos haciendo el día de hoy. Pero si lo que queréis es escucharnos por radio, recordar que con el enlace newedgefm.es en cualquier parte del mundo nos podéis seguir y escuchar, que de verdad, como siempre, mandamos un abrazo, un apapacho a toda la gente de habla hispana que sabemos que nos sigue de esos lugares, que de verdad que lo agradecemos. Y bueno, vamos a presentar a la parte fundamental del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros Tamara Fernández, que es facilitadora de viajes chamánicos, meditación y conciencia corporal, entre otras cosas. Tamara, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Un placer, de verdad que sí. Tenemos también a Siri, que es profesora de Kundalini Yoga, formadora de danzoterapia y muchas más cosas que harás favor de comentarnos, Siri, a mitad del programa. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Estás muteada, Siri. Muy bien, gracias. Perfecto. No mutearos porque si no después se nos olvida desmutearnos, ¿vale? Y tenemos a Beatriz Avalado, Avaledo, ¿qué Avalado? Abeledo, Abeledo. Aveledo, Avalado, que es naturópata, dietista, nutricionista, especialista en epigenética, entre otras cosas también que nos comentarás a mitad del programa. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantadísima de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Yo sé, es que se nota además, ¿no? Que nos gusta hacer este tipo de programas. Bueno, pues si os parece bien, vamos al tema de hoy, que lo estábamos comentando, que es importantísimo, porque tiene que ver con qué clase de vida estamos creando y podemos crear. Y vamos a hablar de la creación de la realidad. ¿Se puede? Porque todavía hay mucha gente pensando que ellos no crean nada. ¿Y cómo lo hacemos? Pero para empezar a dar un poquito de contexto al tema, Beatriz, ¿qué es la realidad? ¿Qué es la realidad? Uf, ya me gusta, no sabría qué contestarte, porque en realidad yo creo que hay varias realidades. Yo creo en las líneas temporales, creo en el viaje en el espacio, en el tiempo, y como creo en ese poder de creación que tiene el ser humano, realidad es lo que queramos, es de lo que decidimos rodearnos y experimentar. Pues Eh, mira, es una buena respuesta para que entremos en contexto de que realmente saber qué es la realidad va a ser un poquito complicado. De ahí que podamos manejar algunos puntos básicos para defendernos mejor en esta Matrix que pensamos que es real, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Pero interesante. Siri, ¿tú qué piensas que es la realidad? Pues me iría un poco a la palabra, ¿no? De realidad real, ¿no? La raíz real. ¿Qué es real? Qué es lo que es real? Porque la realidad es algo que estamos creando o creando desde un universo mental. Por Ujú. eso en la realidad que vemos física la asociamos a un sistema de creencias o de patrones o de programas. Es como si fuéramos un gran ordenador gigante interconectado con más mentes hasta llegar a esa mente universal y de ahí vamos creando pequeñas realidades o grandes realidades en función, ¿no? de la capacidad de cada ser, ¿no? Uf, es que es un término complicado, es un término complicado para explicar. Vamos a tratar de dar un poquito de luz y no confundir más a la gente de lo que a veces ya estamos, ¿no? Pero vamos a ver poco a poco. Tamara, ¿para ti qué es la realidad? Bueno, para mí yo creo que es un estado de conciencia, sobre todo, y de presencia absoluta en el momento en el que estás y la atención que le pones a cada instante que estás viviendo. Ujú, Entonces yo creo que ahí es donde más poder le damos a la realidad. ujú. Sería así. Pues sí, ¿no? Aquí podríamos hablar de dos tipos de realidad. La realidad absoluta, la que existe antes de nosotros, ¿no? La que ya estaba, la que es, la que ha sido creada por eso que ha creado todo lo que convivimos, estamos, experimentamos. Y luego la realidad individual que cada uno percibe, crea, que son realidades diferentes que nos vamos a enfocar más en esa, ¿no? Que es la que más nos atañe y nos enfoca. Ahora, ¿tú qué piensas, Beatriz? Para la gente que no sepa esto de si estamos creando o no estamos creando la realidad, ¿se puede crear la realidad de cada uno? O sea, tu realidad, la que tú experimentas, ¿tú la creas o de dónde viene? a ver, yo lo tengo clarísimo. La realidad la estamos creando siempre.
consciente o inconscientemente. El problema es que la mayoría, como no tomamos conciencia de que estamos creando nuestra vida, pues el inconsciente, que es muy grande, muy pesado y por grande, pues es poderoso, estamos creando sin ser conscientes. Entonces las cosas nos van mal y es que yo quiero, yo pido, pero porque no hay conciencia. La magia y el poder está en cuando tomas conciencia de ese poder que tenemos de crear, bueno, ahí empiezas a manejar tu vida. Pero estamos creando las 24 horas. Lo creamos o no lo creamos. Porque me encantó una cosa que dijo Tamara y es que en realidad es mental. Bueno, es mi opinión, ¿no? Mi interesante punto de vista, de que vivimos en una realidad mental. Entonces, estamos en continua creación, en Bueno, en continua. realidad, según los que saben, la realidad mental, que es de donde venimos, es esa. Pero aquí tenemos una realidad física, que es para eso que estamos, que es para experimentar la mentalidad de esa idea de lo que somos en una parte física donde realmente podemos llevar a la experiencia los conceptos. Pero es muy interesante lo que estás comentando, Beatriz, porque eso nos da muchas pautas para entender cómo funciona nuestra vida. Siri, ¿somos capaces de crear? ¿Creamos? Somos capaces en la extensión de lo que sería esa mente, esa inteligencia cósmica, ¿no? A la hora de crear, ¿no? Y yo lo asocio también al modo de respirar, o sea, la mente al modo de respirar, así como respiramos, también así creamos, ¿no? Y con todo lo demás. Todo influye en esa creación continua de esa energía infinita que es el universo, ¿no? En el que nos encontramos. Totalmente de acuerdo. Tamara, ¿tú qué piensas? ¿Podemos crear? ¿No? ¿Esto es una fábula, No podemos crear. De hecho, yo voy a contar una anécdota fácil que me ocurre cuando voy a la ciudad. Yo vivo en un pueblecito y cuando voy a la ciudad a la sesión de biodanza que voy, el lugar en el que se encuentra no hay sitio nunca para aparcar. Siempre es muy difícil. Entonces, cuando yo voy camino para allá, mi realidad me conecto con, voy a encontrar un sitio para aparcar que está cerca, que es fácil, y voy creando esa realidad, la creo, la siento, y cuando llego al lugar, aparece ese sitio para yo aparcar, y ocurre, y esto ocurre de verdad. Me hiciste Para recordar saberlo, a... sentirlo. Me hiciste recordar a Connie Méndez 4 en 1, ¿no? Cuando empezaba yo a estudiar metafísica hace 35 o 40 años, que además me la salté, porque ya... Pero bueno, sí, es por ahí, ¿no? Beatriz, has dicho algo muy interesante, porque, a ver, todos creamos nuestra realidad. O sea, no puedes evadirte de crear tu realidad. No hay forma de escaquearte, ¿no? De decir, hoy yo no quiero crear mi realidad o no es mi realidad la que estoy viviendo. Pero la parte importante, que es la que tú comentabas, es, vale, ¿desde dónde la estoy creando? ¿Desde dónde la quiero crear? ¿Desde la parte inconsciente o desde la parte consciente? ¿Cómo funciona esto, Beatriz, para saber la diferencia y en qué momento podemos crear de un lado o de otro? A ver, cuando las cosas no salen como uno quiere, es que se creó desde el inconsciente, para mí. Entonces, ahí vuelve a entrar una posición ante la vida que para mí es fundamental, que es la de la observación. Para mí lo denso siempre es fruto de lo sutil. Entonces, nuestra realidad, si ahora estamos tratando el tema de la creación, ¿no? De nuestra realidad, siempre nace de una idea, de algo tan sutil como una idea. Y yo siempre pongo el ejemplo del arquitecto que tiene en su mente esa inspiración en la que proyecta un edificio y pasa de ser sumamente sutil, que es una idea, un sueño, a pasarlo a papel, tiene los planos y luego pues aparecerá en una plaza, en una ciudad y estar ahí formando parte de esa realidad. Eh, es ir tomando conciencia y el permitirse decidir. Bueno, yo creo que en la creación hay un escaloncito que es súper importante, que es el decidir. El Sí. decidir es una llave. Para mí Ujú. es importante en la creación de nuestra realidad. Bueno, yo creo que lo principal en este tema sería empezar por entender, por aceptar, Siri, que nosotros tenemos el poder, porque hay mucha gente que sigue pensando que son víctimas de un sistema que desconocen y no se dan cuenta que son ellos mismos los que inconscientemente, en su mayoría, están creando eso mismo de lo cual se quejan, ¿no?
¿Tú qué piensas, Siri? ¿Crear conscientemente, inconscientemente? ¿Cuál es la diferencia? ¿Desde dónde? Pues a mí me viene la palabra responsabilidad, ¿no? Como seres humanos en esa evolución continua de la vida hacia el origen, es desde dónde estamos creando, ¿no? Necesitamos como un guía, un mapa de conciencia, un lugar donde ubicarnos, una posición, ¿no? Así como los rumbos norte, sur, este, oeste, ¿dónde me ubico? ¿Cuál es el centro? ¿Dónde está mi corazón? Si estoy creando desde mis necesidades de supervivencia, si estoy creando desde mis deseos, si estoy creando desde mi ego personalidad, si estoy creando verdaderamente desde el corazón o desde otras esferas más sutiles, ¿no? Y niveles de conciencia que nos llevan a un lugar de neutralidad, de imparcialidad, de unidad, de paz, de armonía. Entonces esa es lo que yo veo yo, las responsabilidades de dónde cada uno está creando y ir tomando conciencia y observándose cada día cuáles son las semillas desde ese punto cero que está dejando crecer las malas hierbas y qué es lo que quiere hacer florecer en su vida, ¿no? Entonces, muchas veces hay que desconstruirlo todo y volver a empezar. Volver a empezar para asentar una buena base, un buen cuadrado donde yo pueda crecer, ¿no? Y pueda florecer y convertirme en el árbol que quiero ser. Ok, pues importante. Tamara, creación inconsciente, consciente, ¿cómo? ¿Desde dónde? Pues yo me sumo mucho a lo que está diciendo Siri, ¿no? Es desde dónde parto, desde el ego o desde realmente el centro del corazón, desde donde nace. Y sobre todo la importancia de la meditación o la contemplación hacia uno mismo, una misma, y de ahí empezar a crear y ser conscientes realmente de lo que queremos. Y abrazar también el caos, ¿no? La vida a veces nos pone en un caos que se destruye todo, pero realmente es abrazarlo para crear realmente desde donde quieres. Claro, es que además en realidad ese caos es más ordenado de lo que pensamos que es, ¿no? Pensamos que es un caos, pero el caos somos nosotros, que no tenemos ni idea de cómo. Que hablando de Total. eso, Beatriz, ese es uno de los problemas. A ver, la experiencia humana, lo que pasa, lo que sucede, no es milagroso, o sea, es ingeniería pura. Simplemente tienes que saber cuáles son las reglas, las leyes, qué tienes que hacer para crear tu realidad. Porque no sé si eso haya pasado, yo creo que a mucha gente le pasa sin darse cuenta, vea, que hay señales, muchas señales de que tú estás creando tu realidad a cada momento. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, ¿no? Pongamos un ejemplo. Yo estoy pensando en un amigo que hace 10 años que no sé nada de él. Y a la semana me llama por teléfono. Y yo digo, ¡ah, qué casualidad! Mira, hace una semana estaba pensando en ti. Y no me doy cuenta que yo mismo he creado esa experiencia. Pues eso, Beatriz, lo podemos potenciar a todos los niveles. O sea, lo único que tienes que hacer para crear esa realidad que tú quieres es empezar a saber cómo hacerlo, ¿no, Beatriz? Sí, es que es lo que decías tú. Para mí el universo es una tecnología, no sé, que la verdad pues, se sale un poco del entendimiento, ¿no? Es como la maquinaria de un reloj y todos somos como un pequeño engranaje dentro de ese universo y no hay casualidades. Es decir, el hecho de que ahora estemos nosotros cuatro aquí reunidos, cada uno de nosotros hemos creado este encuentro. Y el universo es el que se encarga de hacer cuadrar los hilos, mueve por aquí, mueve allá, y aquí estamos. Es decir, Claro. la clave yo creo que es tomar conciencia de que tienes ese poder. Creer y crear comparten raíz. Cuando yo Ujú, creo en algo, lo estoy creando. ujú. Si yo creo en la desgracia, yo creo en la enfermedad, yo creo en todo eso, eso va a llegar a mí. Porque la mente, como digo yo, esa mente universal no tiene sentido del humor, aunque en algunos momentos hace unos pequeños guiños, ¿no? Pero es como un ordenador, ejecuta, es un programa informático. Ujú. Entonces, él no va a plantearse si estás con un buen día, un mal día, si estás bromeando, si lo estás vacilando. Él, palabras que salen por nuestra boca para él son instrucciones. Entonces, por eso digo que estamos creando las 24 horas, porque en realidad yo lo concibo así y mi vida y mi camino me lo están demostrando día a día, ¿no? Ten cuidado con lo que dices, porque al final las palabras son varitas mágicas también, ¿no? O son como el polvito este de campanilla, se lanzan y acabarán brotando. Pues sí, de ahí la importancia
de hacernos responsables no solamente de lo que decimos, de lo que pensamos, de lo que vibramos, de lo que deseamos, de lo que visualizamos. O sea, nos tenemos que empezar a dar cuenta que todo lo que sale de aquí, que es mucho, todo tiene un poder creador, ¿no? Y ahora que vamos a ver, ahora que estás diciendo, porque claro, el primer paso es tener conciencia de esto. Ok, ya soy consciente de que yo soy creador, ¿vale? ¿Y cómo carajos creo? O sea, ¿desde dónde? ¿No? Darme las herramientas para que yo pueda empezar a crear conscientemente. Y de eso vamos a hablar ahora, Siri. Congruencia versus creatividad. ¿Qué tiene que ver la congruencia con la creatividad de la realidad? Eh, lo llevo a la coherencia, ¿no? A la coherencia cardíaca, ¿no? Para mí la naturaleza es el mayor ejemplo, el lugar donde tú vives, la geografía, cómo se van dando los cambios, las transiciones, las transformaciones y cómo eso, no vernos como entes separados de la realidad, sino que somos una realidad única viviendo una experiencia única aquí, en este plano, en esta dimensión física. Entonces es ir valiéndote de herramientas pues, como la misma naturaleza, ¿no? Y como otras cosmovisiones antiguas, ¿no? Que se han valido de ese conocimiento para poder manifestar y materializar de una manera congruente, coherente, sincronizada a los ritmos de la naturaleza. Es que si no, nos convertimos en seres separados o viviendo esa experiencia separada de una manera antiorgánica y antinatural, ¿no? Que son los ritmos que ahora nos están pues forzando a cambiar y a transformar nuestra realidad. Pues esto es así, ¿no? Vamos a poner un ejemplo porque yo sé que a la gente le ayudan mucho los ejemplos cercanos, ¿no? Hablando de la congruencia, Tamara, y hablando de la creación de realidad. Vale. Muchas veces queremos algo, ¿no? De hecho, todo el tiempo queremos algo. Nos encanta estar pidiendo y estar Vale, yo quiero, yo qué sé, tener un cuerpo físicamente atlético y sano, ¿vale? Ese es mi deseo. Es una parte de la creación de realidad. Pero, ¿qué pasa? Que no voy al gimnasio, que no como bien, vale, estoy deseando una cosa, pero mi acción va hacia el otro lado. Pero es que además, desde mi forma de pensar, creo que no lo voy a lograr, porque ya lo he intentado otras veces y no lo he logrado. Con lo cual, digo una cosa, pienso otra, creo otra y hago otra. Incongruencia total. Desde ahí, Tamara, ¿puedo crear una realidad acorde a lo que quiero si en cada momento estoy hacia un lado diferente? Por supuesto, lo primero para mí es ser coherente y desde lo cotidiano, desde lo fácil, crear hábitos de a poquito. Y de ahí vas creando ese hábito que se crea al final una realidad, ¿no? Y también es como ser conscientes de que hay que ser conscientes de la emoción que me lleva a, a cada acción también, ¿no? No separar lo físico de lo emocional, unirlo y de ahí crear pequeños hábitos en lo cotidiano que realmente son los que paso a paso nos ayudan a crear esa realidad y sobre todo entrar en el tiempo de todo tiene un tiempo, todo tiene un proceso, ¿no? No querer correr, no querer ya, hay Ujú. que crearlo y vivirlo. Sí, y empezar a saber cómo crearlo, que ahora vamos a hablar de esos pasos, ¿no? Porque digamos que la congruencia es el hermano menor cuántico de la creación de la realidad. Lo hablamos porque, para que entendamos la base, o sea, si yo no me enfoco en algo a todos los niveles, que es deseo, palabra, obra, visualizar. Claro, el universo no entiende esto. O sea, el universo va a decir, tú eres tonto. O sea, me estás pidiendo una cosa, al mismo tiempo estás haciendo otra, pero estás creando otra, pero estás creyendo otra. Esto es absurdo. Claro, no nos va a entender. Entonces, Beatriz, hablando de cuántica, que además hay un famoso experimento maravilloso, el de la doble rendija, que ya lleva un montón de años vigente, donde se demuestra que el observador cambia lo observado. O sea, la materia que existe, la energía que existe en el universo, que todo es absolutamente energía, incluidos nosotros, cambia cuando nosotros observamos. De ahí la capacidad que tenemos y el poder que tenemos de ir cambiando nuestras realidades, ¿no, Beatriz? Sí, por eso para mí un paso fundamental en cualquier área, es decir, yo soy naturópata, trato mucho la parte física,
pero no va separada de los otros cuerpos de la persona, porque la persona cuando entra por la puerta entran todos sus cuerpos. Que él sea consciente o no sea consciente, pues ya es otra cosa y forma parte después bueno, pues de ir llegando y desgranando. Ujú, Pero claro que la observación es fundamental ujú. para darse cuenta cada uno en el punto en el que está, para conocerse, para tomar conciencia de esos cuerpos, de cómo se interrelacionan, de cómo desde lo sutil se puede llegar a lo denso. Yo creo que es esa la dirección, ¿no? Aunque luego lo denso también está todo interconectado. Entonces, cuando tocas un cuerpo, estás tocando a los demás. Hay un efecto ahí dominó o efecto mariposa, como se le quiera llamar. Ujú. Para mí la observación es fundamental. Es Sí, fundamental. es un paso, ¿no? De hecho, Siri, si podríamos definir los pasos para crear la realidad, para que sea más entendible para la gente que nos escucha, es, primero tienes una visión de algo, ¿no? Deseas algo. Pongamos un ejemplo absurdo, una casa, Siri. Vale, para crear esa casa, para crear la experiencia de esa casa, primero la tengo que desear, digamos. La quiero, o sea, si no, ¿de dónde viene, no? De la mente, la quiero. Ese es un paso. ¿Te suena esto con sentido? Sí, sí, sí. A ver, mi experiencia, me vacío de todo, me vacío con las técnicas o herramientas que cada uno posea y en ese estado de vacío uno lo visualiza, ¿no? Porque es un estado intuitivo, lo visualiza desde un lugar sutil para que esté desligado del ego, de la personalidad o de un deseo completamente a lo mejor vanidoso o pasional, ¿no? Sino en otro estado vibratorio muy alto y luego eso lo vas bajando, ¿no? Y el lugar donde se gestan las cosas es donde damos salud realmente. Es donde reside la energía, ¿no? Creadora, que es el segundo o centro energético, rueda de poder, que conocemos dentro de la anatomía energética del ser humano. Desde ahí se va gestando y yo, claro, si quiero materializarlo, la palabra, para que lo entienda el cuerpo físico, tiene pues un gran poder, entonces lo verbalizo, ¿no? Lo verbalizo, lo escribo, y en eso lo hago. ¿Y qué acciones tengo que llevar a cabo para alcanzar ese objetivo? Pues ya me pongo las tareas que yo necesito. Pues empezar a buscar una casa, dónde buscarla, dónde quiero vivir, cuál es el entorno, si me va a beneficiar, los vecinos, bueno, y todas esas cuestiones en torno a ese. Pero qué bueno, Siri, que tocas ese tema, porque muchas veces el ser humano, en su limitada percepción de cómo funciona la experiencia humana, piensa que tiene que pasar por todos esos pasos para conseguir algo, sin darnos cuenta que el universo es mucho más potente que eso. O sea, muchas veces solamente tienes que realmente visualizar, sentir, agradecer y dejar que el universo deje que haga las cosas. O sea, uno podría pensar, es que si yo quiero una casa tengo que trabajar 40 años, ahorrar, buscarla. No, tú visualiza, tú agradece, tú siéntela, que ya llegará de la forma que tenga que llegar, de las formas más extrañas. Por eso es bueno que toques ese tema para que la gente le quede más claro. Tamara, vamos con el ejemplo de la casa. Ya lo hemos tomado, ¿no? Ya tengo la casa, la tengo visualizada. Vale. Pero hay un error que mucha gente hace a la hora de visualizar, de ese paso de la creación de realidad, y es visualizar en tercera persona. Me explico. Yo veo la casa, pero no me veo dentro de la casa. Yo veo la casa desde afuera, como si yo fuera un espectador. No, tienes que visualizarte dentro de la casa. Tú ya estás viviendo en la casa. Estás sintiendo el placer. O sea, si yo te regalo una casa, esa casa de tus sueños, Tamara, ¿cómo te sentirías? Estás dentro, estás en el cuarto, en la cocina, en el baño. ¿Cómo te sientes? Desde ahí tienes que visualizar y sentir, ¿no, Tamara? Para que esto tenga más poder. Sí, sí, en absoluta presencia de estar sintiéndolo, experimentándolo y agradeciendo ese momento y sobre todo también quitarse mucho las expectativas que a veces generamos mientras estamos creándolo, ¿no? Porque luego nos viene de formas inesperadas y súper, que luego hay que ser consciente de decir, ostras, si esto es lo que yo quería, ha llegado de otra forma, pero realmente es lo que yo quería y es abrirse a la posibilidad y sobre todo eso, visualizarlo en estoy aquí, estoy disfrutando la casa y cómo la estoy decorando, qué a gusto estoy simplemente estando. Y con Ujú. eso el universo ya está diciendo, vale, ok, está preparada, ¿no? O está preparado.
Claro, porque aquí pasa una cosa, porque yo me he encontrado muchísimas personas, yo mismo, cuando empecé con lo del secreto hace 30 años y a visualizar, claro, yo decía, vale, tengo dinero, gracias, tengo dinero. El universo esto le da igual, esto no entiende nada, o sea, no lo vas a engañar. O sea, estamos acostumbrados a engañarnos a nosotros mismos, a los demás, eso se nos da muy fácil, tenemos la costumbre, pero al universo no le vamos a engañar, tenemos que saber cómo hacerlo. Y cómo hacerlo, Beatriz, es, yo estoy contando el dinero. Yo me acuerdo que compré un fajo de billetes falsos y yo los tenía en la mano y los estaba contando, o sea, y los estaba sintiendo y me los estaba gastando. Esa es la segunda parte tan importante, porque si no, no va a funcionar. Y la tercera parte, Beatriz, no sé si te suene con sentido esto, es agradécelo. Ya lo tienes. Que mucha gente dice, esta parte se la atraganta, ¿no? Me dice Santi, pero ¿qué tonterías me estás diciendo? O sea, ¿cómo voy a agradecer un dinero que no tengo? Digo, es que ahí está el error. No te Ah, lo es que crees. es súper interesante eso que estás diciendo. Uf, es que me vienen muchísimas cosas a la cabeza para decir, a ver cómo las ordeno. Pues Sí, el venga. agradecimiento parece que es el último paso, ¿no? Ay, conseguí el trabajo, lo agradezco. No, hay que partir de la base que el tiempo y el espacio no existen en realidad. Nosotros estamos súper acostumbrados a que todo es lineal, entonces primero pienso, deseo, hago el mapa, lo construyo y luego agradezco. Y en realidad es al revés, porque todo existe, todo está creado, todo forma. Lo que pasa es que no lo vemos, que dependiendo de dónde estemos en nuestra línea temporal, lo estás percibiendo o no lo estás percibiendo. Yo igual hablo un poco en chino hoy, pero estoy así de inspirada. Hoy todos hablamos en chino, Beatriz, Sí, yo para... creo que sí, pero bueno, lo siento. Se aceptan después Sí. aclaraciones por privado. Eh, hay que agradecer y luego hay que accionar, que es lo que decía, ya no me acuerdo cuál de las dos compañeras, ¿no? Que yo puedo, vamos a ver, vamos a partir de una base fundamental y es que todo es energía. Entonces, en realidad nosotros estamos atrayendo según nuestra vibración. Es como el perro y la persona que tiene miedo, ¿no? El perro detecta el miedo. Si tú estás vibrando en miedo, es fácil que el perro te muerda, porque lo estás atrayendo, estás emanando esa energía de debilidad, de víctima, de presa. Entonces el lobo, si tiene hambre, pues va a ir a por ti. En la realidad es que es así, es como la construimos. Entonces, si yo me siento que me falta dinero, que estoy viviendo debajo de un puente y sigo emanando esa energía, pues las miserias seguirán accediendo a mi realidad. Si yo parto de la base y me creo que yo estoy creando mi realidad y siento ese hogar, ese trabajo, esa ropa, ese dinero, ese viaje, y ya lo agradezco porque ya está ahí, solo falta que, como decía Tamara, de una manera aparentemente mágica se materialice, yo ya lo tengo que agradecer. Porque además el universo es cojonudo en ese sentido. Cuanto más agradecemos, más nos da. Porque eso es como Ujú. tú. Tú te apetece volver a darle ese bizcocho a quien te lo agradeció y ves que se baba y que lo disfruta. No se lo vas a dar al que lo cogió y lo tiró a la papelera. Ujú. No, no le vas a repetir, ¿no? Esa donación. Pues el universo funciona así. Es Ujú. abundante y hay que partir también de la base que vivimos en un universo mega abundante. Pues Mega abundante. importantísimo que empecemos a entender esto y ahondemos en cómo funciona, porque es lo que estábamos comentando, ¿no? Estamos acostumbrados a tengo, hago, soy. No, No. eso no es así. Así hemos aprendido. Es primero soy y desde el ser es que tengo, porque si no, lo estamos haciendo al revés, ¿no? Eh, que hay mucha gente que yo entiendo que se le dificulta, porque me dice, Santi, pero es que si yo no tengo dinero, ¿cómo voy a estar actuando como si lo tuviera? Digo, porque es que si no actúas como si no lo tuvieras, al universo no lo vas a engañar. Estás en una vibración de carencia y por ahí vas a ir. O sea, si tú estás creando una realidad donde tú eres abundante, tú tienes que actuar como si fueras abundante. Te lo tienes que creer, pero no creer de que soy abundante, soy abundante. No, no, no. Vas al súper y compras lo que no has comprado en tu vida porque no te alcanzaba. Y tú vas con un amigo y le pagas el almuerzo. Actúas como si fueras abundante. Y además lo agradeces. Pongamos un ejemplo de un coche. Vale, un Ferrari, que quiero el Ferrari, vale. No es ver el Ferrari desde afuera, te metes en el coche, tú te sientes en el coche, lo estás oliendo. ¿A qué huele el coche? O sea, huele genial, ¿no? Huele a 400.000 euros y pones tus manos en el volante. O sea, no te ves desde afuera, no, no, estás en el coche, vale. ¿Cómo te sentirías si estuvieras en un Ferrari?
y te llevas la emoción contigo. Hostia, pues sería, pues imagínate, ¿no? O sea, imaginaos un sueño que tenéis vosotras cuando ya lo tenéis. ¿Cómo os sentiríais? Y esa emoción es la que tienes que perpetuar. Ahí tienes que trabajar, desde ahí. Que yo sé que cuesta muchísimo trabajo porque no estamos acostumbrados, ¿no? Es como si mucha gente me dice, Santi, pero es que de verdad siento que me estoy engañando. O sea, siento que esto es una farsa. Digo, no importa. Tú hazlo y hazlo y hazlo, créetelo, porque es la única forma. Entonces los pasos son desear, visualizar en primera persona y agradecer. Desde esa vibración es que vamos a empezar a crear realmente nuestra realidad. Y hay ejemplos por todas partes. Yo a veces me asusto, de verdad. Yo me asusto de la capacidad que tenemos de crear las cosas. O sea, si yo os cuento historias, no se las cree nadie, ¿no? Pero bueno, ahora seguimos con el tema, vamos a presentarnos para que la gente sepa que, pues, quiénes somos, qué hacemos y cómo los podemos ayudar, ¿no? Siri, ¿te parece bien que empecemos contigo? Sí. Pues cuéntanos un poquito. Bueno, pues yo de hace más o menos 9 años encaminé mi vida hacia la danza de un modo holístico en el sentido de ser uno, ¿no? De vivir la danza de manera terapéutica, en el sentido de que todos llevamos un bailarín dentro, no hace falta ser bailarín o haber nacido con dotes o cualidades para danzar, sino que es una herramienta que necesitamos más hoy en día con esta velocidad y este ritmo al que vamos, ¿no? El movimiento, cuerpo, conciencia, voz. La voz es parte también de nuestro cuerpo y entender, o sea, vivir el amor desde la danza, ¿no? Desde el movimiento. Y luego también me encaminé hacia el sonido, porque también la vida nos lleva a entender que el universo es frecuencia, energía y vibración. Y empecé a tocar los gongs. Y ahora pues también guío pues, baños de sonido, masajes sonoros, ceremonias, la intención que tú le quieras poner al viaje de sonido y luego pues lo que cada uno desee traer para su vida, ¿no? También es una buena herramienta, ¿no? Para trabajarlo a nivel además muy cuántico, muy celular, muy... Es que si la célula no se lo cree, no, lo demás no, no va. Hablando de la Además, creación se de tiene la... que Claro, creer. claro. Siguiendo con el tema. Oye, todo esto, Siri, ¿cómo lo haces? ¿Lo haces más presencial, online o cómo trabajas? Yo trabajo, me gusta de manera presencial, sí, porque la danza, pero también hay veces que utilizo esa vía online, en línea, para trabajar con gente que vive en otras partes del planeta. Pero Ujú. presencial es como más me gusta llevar los gons a los lugares o que la gente venga a mí y también en mi propio hogar o en el propio lugar donde esté trabajando, pues que puedan venir a recibir esos sonidos, porque son unos instrumentos muy, muy pesados, muy majestuosos y es verdad que, pues, que los he movido mucho. Ok. Bueno, y entonces presencialmente, cuéntanos dónde estás y virtualmente dónde te pueden contactar. Vale, pues virtualmente tengo una página que es sirikrishnakaur.com y en las redes también me podéis encontrar por ese nombre porque luego voy creando proyectos y ahí como que me disperso más. Y luego la zona donde estoy trabajando ahora es Madrid, pero me muevo a cualquier lugar. O sea, si está claro el objetivo o el servicio que uno quiera ofrecer o entregar, pues me puedo mover a cualquier lugar. Ok, perfecto. Pues ahí tenemos la información e invitamos a la gente que le guste, que le dé curiosidad si hay algo de lo que haces, que te contacte, ¿vale? Beatriz, ¿vamos contigo? Pues vamos allá. Venga. Yo soy Beatriz Veledo, soy naturópata, dietista, nutricionista, especialista en epigenética y yo intento aunar ciencia y conciencia. Es decir, en consulta, pues es como un árbol, ¿no? Tenemos una parte etérea, espiritual, mental, sutil y luego la parte física. Además, es que el físico creo que es el que nos permite tener esta vivencia de esta realidad, ahora que estamos hablando hoy en este tema, ¿no? Y si no es por nuestro cuerpo y no lo mimamos, no lo queremos, y no lo escuchamos, y no le hacemos caso, que él tiene toda la información ahí en esas pequeñas bibliotecas que son nuestras células y nuestro ADN, pues mal vamos, Ujú, porque sin nuestro cuerpo todo esto se va al carajo, hablando en plata. ujú. Entonces, ¿cómo trabajo? Pues trabajo presencial, yo tengo la consulta en Pontevedra, pero también colaboro con espacios en León, bueno, en Padrón, me muevo.
pero también hago mucha terapia online. Y para contactarme, yo voy a dar la página web porque allí ya están los enlaces a las redes sociales y es www.beatrizabeledo.com. Es sencillito, Abeledo con B de bonito. Y un poco más. Y el teléfono, yo no sé si se puede dar el teléfono. Puedes dar lo que te apetezca, Sí. Beatriz. Pues el teléfono también, que atiendo por WhatsApp, 664449528. Ok. Encantada. Beatriz, mucha gente sabe que es un nutricionista y lo importante es la alimentación, pero la epigenética hay mucha gente que no sabe qué es. ¿Lo puedes explicar en medio minuto? Sí, la epigenética es, bueno, es un estudio, la epigenética nació de la genética, donde vimos que el ser nace con un paquete de información y se pensaba que era limitante. O sea, tú nacías con esa información y estábamos condenados. Traes esta enfermedad de la bisabuela y ya está. La epigenética, ese porcentaje cambió. Es decir, ahora se demostró, la ciencia demostró que la epigenética, que es todo aquello externo a ti, que hace que tu genética se manifieste de una manera o de otra. Ujú. Ahí volvemos otra vez a lo sutil, es decir, influye la alimentación, influye el campo electromagnético, influyen los tóxicos, influye, bueno, todo, en realidad todo está influyendo. Y eso te permite recuperar el poder en realidad, porque ya no estás condenado. Si antes esa parte solo pesaba un 20%, ahora el contador dio la vuelta literalmente. Y la epigenética, o sea, que está en tus manos, pesa un 80%, con lo cual es devolver a la persona el poder a construir un bienestar otra vez en su físico. Entonces, la prueba epigenética te da mucha información y a partir de ahí pues, se establece un protocolo súper personalizado y se le ayuda a la persona a entender cómo funciona su cuerpo. Yo soy de las que enseña a pescar, Ok. no doy pescaditos. Evidentemente, atiendes a la persona para sacarla del pozo cuanto antes mejor, pero que luego entienda cómo funciona su cuerpo, que esté atento a las señales y que mueva ficha. Pues, Beatriz, qué bien lo has explicado. Hasta yo lo he entendido, fíjate. Pues Me alegro. invitamos a la gente que le interese lo que haces, que es muy importante, porque somos lo que comemos y si queremos pasar al siguiente nivel, hay que cuidar mucho, mucho que entra por aquí. Así que invitamos a la gente que necesite que te contacte. ¿Vale, Beatriz? Gracias. Sí. Tamara, ¿vamos contigo? Claro, sí, sí, sí. Bueno, pues yo me he ido formando en neochamanismo para recuperar las ceremonias, los rituales ancestrales que vienen desde distintas culturas. Y desde ahí también trabajo desde la música, a través de la vibración, el sonido, donde poder relajar el cuerpo, que se vaya desnudando esos nudos que hay, tantos físicos como emocionales, y poder adentrarnos en ese mundo no ordinario y poder rescatar esa parte, esa intuición, conectar con nuestro yo superior y poder facilitarnos la vida y ir uniéndonos desde ahí. Y luego, pues bueno, me dedico también a hacer distintos talleres, retiros, donde poder potenciarnos sobre todo, ¿no? Ayudar a la gente a sacar desde la luz, lo positivo, el juego, el sacar la línea interior y todas estas cositas. Y bueno, Ujú, pues ahora pues estoy facilitando meditación, conciencia corporal, entre ujú, semana ujú. y ahí andamos. Mm. Ok, pues interesante. Esto del chamanismo que haces, Tamara, lo haces porque aquí cada quien lo trabaja de una forma, ¿no? Hay gente que lo hace con sonidos, hay gente que lo hace con otros medios, con plantas y todo este tipo de cosas. ¿Tú cómo lo haces? Bueno, pues yo trabajo con visiones chamánicas, con el sonido del tambor, que crea una frecuencia que nos conecta con el corazón, guiando pues un objetivo hacia donde queramos ir y Ujú. desde las visiones poder conectar con cualquier cosa, trabajar las heridas, sanar algún trauma también, pero todo desde el sonido, la música, ya te digo, desde el tambor o frecuencias con música, instrumentos. Qué interesante, de verdad. Mira, yo la semana que viene me voy a dar un masaje regresivo con una sustancia, cinefilo o algo así, que no sé, ayahuasca es otra sustancia, es otra planta alucinógena, pero bueno, ya os contaré la experiencia, porque a mí me encanta experimentar y hacerme de todo, ¿no? Así después me va, así después me va. Tamara, ¿y dónde quieres que te contacten?
Pues bueno, yo en Instagram estoy como Tamara Mujer Palmera y por el teléfono 660 048762. Por WhatsApp también podemos atender cualquier duda o es lo que sea. Perfecto, pues invitamos a la gente que le guste algo, que le vibre algo de lo que haces, Tamara, que te contacte, ¿vale? Muchas gracias. Pues si os parece bien, vamos a dudas, comentarios y preguntas de los oyentes. Que por cierto, importante, cuando queremos obtener algo, cuando queremos crear algo, es importante no hacerlo desde el deseo. Yo me acuerdo que leí un libro hace muchos años, muy bueno, por cierto, lo recomiendo, este que se llama Conversaciones con Dios, de Neil Donald Walsh, donde él decía, cuando habla con Dios, decía que no puedes obtener lo que deseas, que claro, él decía, pero ¿de qué me estás hablando? Dice, sí, porque si tú deseas algo, el propio deseo es la reafirmación de que no lo tienes. Y esto es así. O sea, si yo pido algo, lo pido porque no lo tengo, si no, no lo pediría. Entonces, cuando queremos crear la realidad, no es desde el deseo la casa, ¿vale? Es desde estoy en la casa. ¡Ja! Ya la tengo, la estoy sintiendo. Sí, visualizarla, pero no como si no la tuviera, sino como ya estuviera ahí. Esta es una notita cultural porque si no nos podemos liar. Bueno, vamos a otra cosita. Soy Yolanda de Valencia. Dice, yo creo que esto son tonterías. Vivimos lo que nos toca vivir. Nosotros no creamos nada. Si fuera así, no elegiríamos situaciones tan malas como las que muchas veces nos toca vivir. Así me gusta la gente positiva. ¿Qué le tenemos que decir a Yolanda? Que dice que esto son tonterías y vivimos lo que nos toca vivir. ¿A qué te suena esto, Beatriz? Bueno, yo me voy a compartir desde o sea, a nivel muy personal de lo que yo creo, ¿no? Porque al final todos son creencias y cada uno vive su vida desde su creencia. Em, yo tengo 53 años y la conclusión a la que he llegado después de mi propia experiencia es que sí que lo que estamos viviendo lo hemos elegido antes de llegar aquí. Para mí la vida es una escuela, es un máster, es una formación, precisamente para atravesar situaciones y aprender a manejarlas, a digerirlas, a superarlas, a no repetirlas cuando son desagradables o poder multiplicarlas cuando sí lo son. Entonces, yo, claro, partiendo de la base que sí tenemos el poder de crear, pues ya está, no pasa nada. Yo en su día me pasé con la comanda, como digo yo, no hubo nadie que me diera un codazo para decir, vea, relájate, te estás haciendo ahí un pedidito de 3 pares de narices. Y entonces, bueno, a mí me ayuda a vivir también con más ligereza, con más humor, que para mí el humor y el amor van de la mano, porque cuando me pasa algo desagradable, no intento mirar para afuera y acusar a nadie de nada. Soy yo, que yo vea ya te pasaste de la raya, pues chica, a lo hecho pecho y a reconducir. Claro, Y, es que y ya aquí está. el punto, Yolanda, y a mí es que me gusta decir lo que pienso, y claro, es que el formato infantil de yo no tengo la culpa, yo no soy responsable y me pasan las cosas porque es mala suerte o buena suerte, yo creo que ya se quedó atrás. O sea, Mm. yo sé que requiere cierta madurez y valor hacerse responsable de nuestras vidas, por supuesto que sí. Siempre es mejor echarle la culpa a mamá, a papá, al gobierno o a la situación. ¿Lo quieres vivir así? Vívelo como te dé la gana. Ya te digo yo que no. Tú creas tu realidad. Solo voy a Desde... añadir una Sí, cosa, Beatriz. sí, perdona que te corté. Es que el tener poder da miedo, porque implica responsabilidad. Entonces es más fácil ir de víctima por la vida, echarle la culpa a los demás, que pasen los días hasta que trascendamos, ¿no? El asumir ese poder que tenemos, claro, pues, es que yo me hago responsable de mi vida. Si me va mal, tendré que mover ficha yo, no Claro. hacérsela mover a los demás. Por eso es que es más fácil cerrar los ojitos, ¿no? No es mi culpa, no es mi responsabilidad, yo no fui, que tomar las riendas de tu vida y darte cuenta de lo que está llegando, pues lo estás creando tú, ¿no? Tamara, ¿suena con sentido esto o se nos está yendo la cabeza aquí a todos? No, 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 o sea, yo estoy totalmente de acuerdo con Beatriz y lo ha explicado de Ah, maravilla. O sea, conmigo no estás de acuerdo, solamente con Beatriz. Ah, ok. sí, también, pero es que Beatriz de verdad lo ha explicado que creo que se entiende perfectamente, totalmente de acuerdo. Siri, ¿tú también estás de acuerdo con nosotros o vas a ser la tercera en discordia? No, totalmente. Yo creo que estamos en estos tiempos de que se están disolviendo los modelos limitados
de arquetipos universales en los que nos hemos estado moviendo desde el ego. Y ahí es donde desaparece la responsabilidad. Si yo estoy en el verdugo, en el salvador, en la víctima, o ¿cuál sería el otro? El verdugo, víctima, y se me ha olvidado. Perfecto. Da igual, da igual. Da igual, si me quedo ahí, yo no tomo responsabilidad de mi vida y yo no puedo cambiar lo que me está ocurriendo, pero sí puedo cambiarme yo a mí misma. Si yo quiero la paz en el mundo y por dentro estoy desmembrada y estoy en pelea con mis vecinos o conmigo misma, no tiene sentido que yo esté pidiendo la paz en el mundo. Entonces, los hechos que acontecen en el plano físico ya se forjaron o ya están Claro. existiendo allá arriba porque se está creando desde un lugar inconsciente, como Claro. decíamos. Es Entonces, que, el camino está en recuperar el poder interior para poder transformar la realidad, no al es revés. que fijaros si somos poderosos, que aun cuando a mí la gente me dice, oye Santi, pero es que a mí no me vengas con milongas, yo no creo en la realidad, a mí me ha pasado esto y yo no lo pedí, yo no lo creé. Digo, mira, aunque yo me crea eso y te dé la razón, dime una cosa, ¿quién va a decidir cómo va a experimentar esta situación que tú no has creado? Piénsalo. Y ahí es donde se quedan un poco quietos. Bueno, vamos a otra pregunta. Dice, mi nombre es Paula de Móstoles. Mi pregunta es, ¿en qué momento empezamos a crear nuestra realidad? Qué interesante pregunta. ¿En qué momento empezamos a crear nuestra realidad? Te veo con ganas de hablar, Bea. Desde el momento en que nacemos, porque en el momento que nacemos tú ya estás emitiendo una vibración. Y un bebé que ya pues nace con la suerte de sentir besos, abrazos, deseado, querido, que le hablaron, ya está vibrando de una manera, con lo cual en ese momento ya está creando su realidad. Ujú, Pues así de claro y ujú. sencillo. O sea, yo creo que Pues, en cuanto nacemos, en cuanto la vida nos hace llegar, pues ya está, ya estamos creando. pues voy a hilar más fino, Bea. Venga. Desde antes de nacer ya estamos creando nuestra realidad. Sí, yo no quería entrar ahí, pero No, no, para eso estamos aquí, Bea, aquí estamos para eso, para plantar semillas. Y obviamente para quien no crea en la reencarnación y piense que nace y muere y no hay nada más, pues no escucharme, ¿de acuerdo? Para los que sí creen en esto o están abiertos a otras posibilidades, nosotros antes de nacer ya hemos creado, decidido, elegido muchas experiencias. Entonces, imaginaros la potencia de esto y desde dónde empieza la creación, ¿no? O sea, lo que no podemos hacer para entendernos es dejar de crear. Eso no lo podemos hacer. Así que, bueno, pero se nos acaba el tiempo. Así que, Tamara, un placer que hayas estado con nosotros. Muchísimas gracias. Sí, sí. Ha Un sido gusto. una experiencia muy bonita, la verdad. Me alegro que sea así. De eso se trata. Beatriz, gracias por compartir parte de tus experiencias hoy con nosotros. a vosotros. Santiago, Y tu gracias. entusiasmo. Y Siri, gracias también por estar hoy y hacer el programa y disfrutarlo. Ay, gracias, que me había equivocado. Gracias. Gracias a todos. Ok, y nada, a los que nos estéis escuchando, recordad el teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante que a nosotros sí nos importa. Nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos. Un abrazo. Un abrazo.